Bienvenidos, estimados alumnos, a este video tutorial de la asignatura de física para el curso de 10º grado del Colegio Corazón de Jesús. Es un verdadero placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy este pequeño video en el cual estaremos analizando o dando una pequeña introducción a lo que es la unidad número 4 de física, la unidad correspondiente al trabajo, potencia y energía. Entonces, para iniciarle, estaré compartiendo la diapositiva donde se encuentra el contenido a desarrollar el día de hoy. Entonces, primeramente, deseo informarles que estamos dando la introducción a la unidad número 4, la unidad de trabajo, potencia y energía, y estaremos abordando el contenido de la segunda ley de Newton sobre el movimiento. Primeramente deseo compartir con ustedes la reflexión bíblica que se encuentra en Isaías capítulo 10, capítulo 41, versículo 10, la cual dice literalmente lo siguiente: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Es muy importante, estimados estudiantes y padres de familia, que ante las circunstancias tan difíciles que estamos atravesando en la actualidad, nos apoyemos fuertemente y creamos fervientemente que el único que tiene la puerta para solventar y salir de cada uno de nuestros problemas es el Señor. Él es quien tiene la misericordia y la gracia, y por su gracia es que nosotros seremos salvos. Dicho esto, estaremos analizando la siguiente información. En primer lugar, el trabajo, el término de trabajo tiene una definición operacional explícita y cuantitativa. Para que se realice un trabajo han de cumplirse tres requisitos. En primer lugar, debe haber una fuerza aplicada. Número dos, la fuerza debe actuar a través de cierta distancia llamada desplazamiento. Y número tres, la fuerza debe tener una componente a lo largo del desplazamiento. Para ello, nosotros vamos a suponer que si se cumplen estas tres condiciones, el trabajo es una cantidad escalar igual al producto de las magnitudes del desplazamiento y de la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento. O sea, que de la multiplicación de dos magnitudes vectoriales obtenemos la magnitud de el trabajo que es escalar. El trabajo, matemáticamente hablando, se determina multiplicando la fuerza por la distancia recorrida en el eje horizontal. También, con respecto a lo que es la energía, en mecánica nos interesan dos tipos de energía. Nosotros continuamos trabajando en mecánica. La mecánica es aquella rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento de los cuerpos y tiene subramas. Entonces, en mecánica nosotros abordamos lo que es la energía cinética, se representa por K o por E sub C, y es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento. Y la energía potencial se puede representar por la letra U o por E sub P, dependiendo si es potencial gravitacional o si es potencial elástica, y esta es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o condición de. Ahora bien, para poner en práctica los conceptos que acabamos de analizar, vamos a resolver algunos ejercicios. El primer ejercicio, denominado 8.1, establece, bueno, el 8.1 en realidad no representa ninguna variante, simple y sencillamente era el número 1, pero se fue el número 8. ¿Cuál es el trabajo realizado por una fuerza de 20 newton que actúa a lo largo de una distancia paralela de 8 metros? Y también nos pide determinar qué fuerza realizará el mismo trabajo a una distancia de 4 metros. Entonces ya tenemos nuestro enunciado, ahora vamos a determinar simple y sencillamente los datos de nuestro problema. Entonces, entre los datos tenemos que la fuerza aplicada es de 20 newton, que el desplazamiento número 1 es de 8 metros y que el desplazamiento número 2 es de 4 metros. Nos pide determinar, como decíamos, el trabajo realizado por la fuerza de 20 newton. El trabajo en física se representa por la letra mayúscula W. En este caso yo lo estoy representando por T en los datos porque, al igual que el trabajo, el peso y el torque también se representan por la variable o letra W. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestros datos, también vamos a determinar la fórmula que analizábamos anteriormente. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Conocemos la fuerza aplicada, conocemos los dos desplazamientos y por lo tanto vamos a sustituir valores. Entonces,
20 newton por 8 metros nos permiten determinar que la magnitud del trabajo realizado a lo largo de una distancia paralela de 8 metros es de 160 joules. Y para determinar la fuerza que se realizará a una distancia de 4 metros, nosotros solamente vamos a despejar de nuestra ecuación, quedándonos que la fuerza va a ser igual al trabajo realizado entre la distancia recorrida, que en este caso es de 4 metros. Como el trabajo ya lo encontramos en el inciso A, lo único que debemos hacer ahora es sustituir. Entonces nos quedaría 160 joules entre 4 metros, nos va a dar igual a 40 newton, lo cual es la magnitud del trabajo. Y de esta manera ya dimos respuesta al inciso A y también dimos respuesta al inciso B. Vamos a analizar nuestra respuesta física. Todo procedimiento matemático no está científicamente sustentado si no tiene un análisis físico. Y en este caso, todo el procedimiento matemático nos permite consolidar la parte más esencial, que es la parte del análisis y la respuesta física del problema. El trabajo realizado a lo largo de la distancia paralela de 8 metros es de 160 joules y la fuerza aplicada a una distancia de 4 metros es de 40 newton. ¿Por qué es importante realizar nuestra respuesta? Porque simple y sencillamente, si ustedes observan un ejercicio ya resuelto donde aparece T igual a 160J, Fx igual a 40N, alguien que no tiene concepto o dominio de física no va a comprender de qué están hablando. El segundo ejercicio que estaremos analizando es el siguiente. Un remolcador ejerce una fuerza constante de 4.000 newtons sobre un barco, desplazándolo a una distancia de 15 metros. Tenemos la fuerza aplicada y tenemos la distancia que recorre el barco. Nos pide determinar el trabajo. Entonces, ya conocemos la ecuación. El trabajo es igual a la fuerza por la distancia. Y lo único que debemos hacer es sustituir 4.000 newton por 15 metros, nos va a dar un equivalente a 60 kilojoule, perdón. Muy bien, en esta parte de acá, 4.000 por 15 nos va a dar 60.000. Newton por metro nos va a dar a joule. Ustedes van a dividir los 60.000 joule entre 1.000 para convertir de joule a kilojoule. En otro ejercicio lo vamos a analizar un poco más, pero espero pues que aquí comprendan que simple y sencillamente jugamos con factores de conversión. Es importante también que ustedes comprendan que Newton, la unidad de medida de Newton, multiplicada por metro, va a dar a joule siempre. El siguiente ejercicio es el siguiente. Dice, un empuje de 120 newton se aplica a lo largo del asa de una cortadora de césped. Ese empuje produce un desplazamiento horizontal de 14 metros. Si el asa forma un ángulo de 30 grados con el suelo, ¿qué trabajo fue realizado por la fuerza de 120 newton? Entonces, acá tenemos nuestro esquema, tenemos el ángulo que se forma y tenemos nuestros datos. Tenemos que la fuerza aplicada es de 120 newton, que la distancia, el desplazamiento horizontal es de 14 metros y que el ángulo formado entre el asa y el suelo es de 30 grados. Vamos a determinar nuestro trabajo. Para ello, ahora nosotros vamos a tomar en cuenta la componente horizontal que nos da el problema, que en este caso es el ángulo de 30 grados. Entonces, el trabajo va a ser igual a la fuerza aplicada por la componente horizontal, o sea, por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Como todos los valores se conocen, lo único que debemos hacer es sustituir, quedándonos que el trabajo es igual a los 120 newton, que es la magnitud de la fuerza, por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que se forma entre el asa y el suelo, y por los 14 metros, que es el desplazamiento horizontal. Cuando ustedes insertan todos estos procedimientos en su calculadora, obtienen una magnitud equivalente a 1497 joules. Significa que el trabajo realizado por la fuerza de 120 newton fue de 1497 joules. Y ya tendríamos ese ejercicio resuelto. En este caso, las respuestas físicas no las voy agregando porque eso ustedes lo van a agregar. El primer ejercicio fue a modo de ejemplo en el cual sí se encontraba. Siguiente ejercicio. Una carreta de 400 kilogramos entra sin control en un campo de maíz a una velocidad de 12 metros por segundo. Entonces, a una velocidad de 12 metros por segundo y finalmente se detiene. La pregunta es, ¿cuál fue la magnitud del trabajo realizado por esa carreta? Tenemos nuestra ecuación, el trabajo es igual a la fuerza por la distancia y tenemos nuestros datos.
Para determinar el trabajo, nosotros vamos a multiplicar la fuerza por la distancia, pero si analizamos el problema, nos dan la masa, que es de 400 kilogramos, y nos dan una velocidad, que es de 12 metros por segundo. Entonces, ¿cómo podemos determinar el trabajo si no conocemos la fuerza ni el desplazamiento? Simple. Vamos a utilizar el teorema del trabajo-energía. El teorema del trabajo-energía establece que una fuerza externa, el trabajo de una fuerza externa resultante ejercida sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética de ese cuerpo. Dicho de otra manera, la fuerza va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Recuerden que en el ejercicio anterior de este propio video, analizamos que la energía cinética es igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Y en este caso estaríamos analizando una variación. Ahora bien, como el vehículo llega a un punto en el que se detiene, la carreta llega a un punto en el que se detiene, la velocidad final va a ser igual a cero. La velocidad final es igual a cero porque el vehículo llega al reposo, quedándonos únicamente en la magnitud de la velocidad inicial. Eso significa que todo este factor que le estoy indicando con el puntero se elimina y únicamente nos queda esto. Un medio es igual a tener 0.5 multiplicado por la masa, que es de 400 kilogramos, multiplicado por la velocidad inicial de la carreta, que es 12 metros por segundo, y todo ello elevado al cuadrado. Cuando ustedes realizan todo el procedimiento en su calculadora, obtienen una magnitud de 28.800 newton. Ahora, es muy importante que ustedes sean capaces de interpretar el signo. La fuerza no puede ser negativa. No existe fuerza negativa desde el punto de vista físico. El signo negativo indica simple y sencillamente el sentido de la aplicación de la fuerza, que en este caso es una fuerza que se está aplicando en sentido contrario al movimiento de la carreta y que en un determinado momento esta fuerza va a provocar que la carreta llegue a quedar en un estado de reposo. Entonces, repito nuevamente, el signo no indica que la fuerza sea negativa, indica que la fuerza se está aplicando en sentido contrario al desplazamiento de la carreta. Ahora ya tenemos la fuerza, pero no conocemos nuestro desplazamiento, o sea que no podemos determinar todavía cuál es la magnitud del trabajo realizado. Muy bien, de la segunda ley de Newton, nosotros conocemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. De acá nosotros podemos determinar la aceleración. O sea que la aceleración sería igual a la fuerza que acabamos de determinar dividida entre la masa de la carreta. Sustituyendo los valores y realizando la operación, nos quedaría que la aceleración es de menos 72 metros por segundo al cuadrado. O sea que la carreta va a desacelerar 72 metros por segundo en cada segundo. La aceleración no es negativa, recuerden eso. El signo menos indica que la carreta está desacelerando, o sea que va a llegar a un punto en el que va a quedar en un estado de reposo, sin moverse. Una vez que ya conocemos la aceleración y el motivo por el cual determinamos la aceleración es porque al estar trabajando con un movimiento rectilíneo uniformemente retardado, o sea, de desaceleración, nosotros podemos utilizar las ecuaciones del MRU para determinar la distancia o en este caso el desplazamiento recorrido por la carreta. Ahora, esta ecuación nos permite determinar la magnitud del desplazamiento. Para ello únicamente debemos de despejar. Recuerden que la velocidad final es igual a cero porque la carreta llega a un punto en el que permanece en reposo. Entonces el desplazamiento va a ser igual a menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la aceleración. Realizamos la sustitución, sustituimos nuestros valores numéricos, realizamos las operaciones indicadas y nos va a quedar que el desplazamiento es igual a un metro. Una vez que ustedes elevan al cuadrado, multiplican los dos factores del denominador y realizan la división, obtienen un resultado equivalente a un metro. Ahora bien, ya tenemos el desplazamiento, ya conocemos la fuerza, vamos a determinar el trabajo. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. Como conocemos ambas magnitudes, solamente debemos multiplicar, quedándonos que el trabajo es igual a 28.000 joules. Newton por metro da joule. Y acá aplicamos lo que comentaba en el ejercicio anterior.
Como está en una cantidad demasiado grande, la vamos a expresar en un número más pequeño, más compacto. Para ello multiplicamos 28.000 joules por 1 kilojoule y lo dividimos entre 1000 joules, dándonos un valor de menos 28 kilojoules. El trabajo realizado es de menos 28 kilojoules. Significa que el trabajo tiene el mismo sentido que aplicación de la fuerza, pero tiene un sentido contrario al movimiento de la carreta y por lo tanto esta magnitud va a actuar en favor a que la carreta llegue a un estado de reposo. Y de esta manera tendríamos nuestro ejercicio ya resuelto. El siguiente ejercicio es referente a las aplicaciones de la segunda ley de Newton al movimiento. Dice lo siguiente, un automóvil de 1000 kilogramos avanza hacia el norte a 100 kilómetros por hora y frena hasta detenerse por completo en 50 metros. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza requerida? Tenemos datos, tenemos masa, tenemos velocidad y tenemos distancia. La fuerza es igual a la masa por la aceleración. No conocemos la aceleración, vamos a determinarla utilizando la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces tenemos nuestra fórmula del MRUA y para ello simple y sencillamente vamos a despejar. La aceleración va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado entre 2 por la distancia o por el desplazamiento en este caso. Ahora bien, como el vehículo frena hasta detenerse, ya sabemos que al detenerse está en reposo, no hay velocidad final, este es igual a cero, por lo tanto solamente vamos a sustituir el valor de la velocidad inicial y vamos a sustituir el valor del desplazamiento que en este caso fue de 50 metros. Cuando realicen las operaciones van a obtener una magnitud de la aceleración equivalente a menos 7.72 metros por segundo al cuadrado. Esta aceleración nos va a permitir determinar la magnitud de la fuerza. Multiplicamos y obtenemos un valor equivalente a 7.720 newton y la palabrita que dice acá al sur nos brinda, nos proporciona el signo de la aceleración. Recuerda que la fuerza no es negativa, el signo indica el sentido en el cual se aplica. Dice que el automóvil se mueve hacia el norte, o sea que si la fuerza tiene un signo menos, indica que se aplica en un sentido contrario al movimiento del automóvil, y este sería hacia el sur. El siguiente ejercicio es también sobre la segunda ley de Newton aplicada al movimiento de los cuerpos y establece la siguiente información. ¿Cuál es el peso de un buzón de correo de 4.8 kilogramos y cuál es la masa de un depósito de 40 newton? Tenemos la masa, tenemos el peso. En esta parte de acá, para hacer mención a lo que les decía al inicio del video, el peso y la masa, el peso y el trabajo tienen, se utiliza la variable W para representarla. En este caso, pues el peso lo represento por W, se puede trabajar con la letra P, el trabajo se puede representar por la letra T, pero por lo general se hace con la letra W y es necesario comprender esa similitud entre las letras que se utilizan para representar ambas magnitudes. Entonces, vamos a dar respuesta al inciso A. Para determinar el peso, nosotros tenemos que multiplicar la masa por la gravedad. Ya, como conocemos la masa y la gravedad es una constante, es 9.8 metros por segundo elevados al cuadrado, lo que debemos hacer únicamente es sustituir. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado nos da la unidad de medida de Newton. ¿Ya? A ver, recuerden esto, Newton por metro da igual a Joule, Joule sobre segundo da Watt, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos va a dar una magnitud o una unidad de medida igual a Newton. Entonces, 4.8 por 9.8 da 47 Newton. Ya tenemos el peso, ahora vamos a determinar la masa. Como el peso es igual a la masa por la gravedad, para conocer la masa nosotros tenemos que despejar, quedándonos que la masa va a ser igual al peso entre la gravedad. Y en este caso, los 40 newton del inciso B o de la segunda pregunta representan la magnitud del peso, ya que el peso se mide en unidades tiene como unidad de medida el newton. Sustituimos 40 newton entre 9.8 metros por segundo al cuadrado y obtenemos una magnitud de 4.08 kilogramos correspondiente al valor de la masa. Y de esta manera ya tendríamos resuelto nuestro inciso A y nuestro inciso B. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que sea de mucha
ayuda la resolución de estos ejercicios. No duden que ante cualquier inconveniente, ante cualquier inquietud que tengan con respecto a la resolución o aplicación de la segunda ley de Newton en la resolución de ejercicios, me pueden consultar. Para eso tenemos los grupos de WhatsApp. Me pueden escribir a través de los grupos o me escriben de manera personal. Pasen un excelente día. Nos vemos. Hasta la próxima. Entonces, cuídense jóvenes, no se arriesguen, recuerden que la situación es muy delicada, protéjanse ustedes, protejan a sus familias, les extrañamos, deseamos verlos nuevamente en las aulas de clase, pero pues lamentablemente la situación actual sobrepasa nuestro control. Entonces, pasen un excelente día, recuerden permanecer en sus hogares, tomen las medidas higiénicas y preventivas necesarias y sobre todo, protéjanse. Cuídense, que el Señor los bendiga.